anda la banda? Da mi querido. Cuerneando de temprano, pa. Como corresponde. Cocodrilo que se duerme es cartera, pa. En todos los ámbitos. Sí, sí. ¿Todo bien, amigo Damiano? Crack. Ah, gracias por pasar la info toda la semana, pa. Porque no sé. No podía ubicar tu equipo, pa. De ninguna forma. Mirá que intenté. Pero fue imposible, te diré. Pero bueno, mientras van llegando los otros secuaces, vamos a ir abriendo unas cajitas. Hoy ha finalizado la Cepa Cup. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver los ganadores, las revelaciones, las decepciones. De todo un poco. ¿Cómo anda el Puma Goiti? Buen día, Ale. ¿Todo bien? Todo puede ser, Damiano. No estoy tirando spoiler ni nada, pero todo puede ser, ¿eh? Hubo muchas cositas que me sorprendieron en la Cepa Cup. Buenas, malas. Aprovechando que estamos hablando de la Cepa Cup. Ahí se escucha mejor. Vamos a mandarle un saludito al amigo Gregor. Que andaba con el papi enfermo. Va, el papi sigue enfermo, está internado. Así que estuvo un poquito desconectado del juego. Pero bueno, lo importante, primero la familia. Como me acaba de decir un compa por WhatsApp. Esperá que lo voy a transcribir tal cual me lo dijo. Porque me causó gracia. A ver. Me dijo, primero hay que hacer lo que deja y después lo que apendeja. Tal cual. Primero es la familia y después el ocio, la diversión, sin lugar a dudas. Eso es lo más importante. Así que, querido amigo McGregor, te mandamos un abrazo y prontamente tu papi va a estar en tu casa de nuevo contigo. ¡Eh! Qué lindo, dale unos matecitos calientes hasta ahora, pa. Aunque ya está más para un sanguchito, pero bueno, cada uno almuerza o merienda con lo que tiene al alcance de la mano. Y nada más lindo que unos mates, pa. Es que la Cepa Cup era por grupos e individualmente también había una tablita, mi querido. Debo sabértelo. Se nota que estuviste un poquito desconectado esta semana. Opa, bueno. Estuvo todo en la ruletonta, mi querido. Por ahí no fuiste afortunado con tu compa. Se armaron otros equipos más sólidos. Pero eso no quiere decir que jugando dos jugadores regulares te lleven al triunfo. Pero todo puede ser. Todo puede ser. Pero alternativamente estaba la tablita individual, pa, también. En esa había que destacar. Opa, otra vez al médico, pa. Buenas y malas. Empezá por las malas, a ver. Vamos haciendo una vaquita, decís vos. No, 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 me parece perfecto, mi querido, por favor. Son más que recibidas para ir agigantando esto de a poquito. Que sea más lindo y más entretenido. ¿Eso fue todo? Ah, me muero. Eh. Opa, el amigo George en la tienda. Para el que le falte cartitas y quiere tirar unos billetitos, ahí tiene la opción. Vamos a abrir esta pedorrada. No, boludo. El enfisema es re heavy metal, pa. ¿Cómo andás, Servin? Mamá, Si causó repercusión tu carita.
Dios mío. Facha total, sobre todo con la viserita esa. Yo creo que sí, Ale. Algunos le dieron duro duro, otros más o menos, y algunos otros por algunas cuestiones no pudieron quemar gomas a lo loco. Pero bueno, no me asustes, Semi. Porfa, porfis. Bueno, vamos a esperar, vamos a tirar una carreruli mientras llegan los secuaces finales. ¿En qué sentido, Erwin? ¿Por la fachita? ¿O por otra cosa? Bueno, sí, sí, menos mal, pa. Igual no sé qué es peor, ¿eh? Qué sé yo. Pero bueno, como no soy médico. ¿Cómo andas, Nachito querido? ¿Todo bien, capo? Bueno, no sé si se dieron cuenta que esta semana Cepito casi ni jugó carreras. Los protagonistas fueron ustedes, muchachos. Tremendo eso, eh. Tremendo. ¿Cómo anda el amigo Jesús? ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Ya te habíamos visto. Pero bueno, welcome. No, no, vengo bien, vengo tranqui, pa. Vengo tranqui. Opa, cómo va aumentando el tema de los subs. Sí, sí. A ver si el amigo Jesús nos comparte de qué país es, en qué serie anda pisteando. Sería bueno saberlo. Dios mío. Ay, Nachito. ¿Cómo te complicas solo, mi amigo? Es tan sencillo seguir esa tabla, pero bueno. Ya le vas a agarrar la mano y lo vas a disfrutar. Mira, no fue el único, pa. Ahora cuando pase los resultados, creo que el Evo, a comparación de otros, es un poroto, pa. Mamita. Ah, todo puede ser, Nachito. Hay que estar atento, pa. A todos los detalles con las cajitas. Donde te cuidaste, puff. Te perdiste una negra, una platino, pa. Bueno, igual, por los premios que traen, tampoco es para andar desesperándose. Pero es lindo a veces ver una cajita negra, una de platino ahí para abrirse. Después ya es suerte. Viene el amigo Gasly, la verdad. No quiero que termine más la unificación de Gasly. Un espectáculo, pa. Opa. Ah, este amiguito es de un equipo Competitivation. Pero bueno, no le vamos a tener miedo. No, sí, ya sé, por los puntos de grupo, pa. Igual, no vengo tan mal, Emi. Ahí, 13º, pa. Sin haber sumado en eventos ni nada. De a poquito, de a poquito. Vamos a ir mejorando eso. Ah, el flaco también tiene a gas. Y ojo, ojota. Dale, 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 George. Saliendo, saliendo. Sirve, sí, sí. Opa. ¿De dónde me tiró el DRS el Amis?
No, Emi, no, no, no. Todavía estoy lejos para meterme en la pelea, pa. Eso se lo dejo para el amigo Machi, para el amigo Ale. Yo humildemente, mientras esté en el top 10, me conformo. Así, con eso, con tan poquito me conformo, pa. Obviamente, siempre hay que mejorar un poco. Ya lo vamos a conseguir, pa. ¿Cómo andas, Miguelito querido? ¿Estás de chamba? ¿Comenzaste tu descanso? No lo puede alcanzar ese Alonso, che, la puta madre. Ojo, vale que está linda la serie 11, ¿eh? Ah, yo estuve jugando un par de carrerulis y me gustan las pistulis que vi, ¿eh? La verdad, bastante entretenido, te diré. Bueno, pasa que cuando tenés los pilotos adecuados y el setup que corresponde, es todo mucho más fácil. Pero sí, sí, me gustó, me gustó. Ah, ese Alonso con Blando, ¿sabe qué? Tremendo, pa. Tremendo, Dani, eso. Hay gente que está forrada en plata, pa, de una forma. Nah, tío. Cada uno le pone lo que quiere y lo que crea conveniente. A veces cuando ves que no avanzás, pa, rompes el chanchito y tirás toda la pista. La verdad que sí, pero bueno, son diferentes formas de jugar. Nosotros somos más humildes y solamente tenemos el Pit Pass. Es así. Eh, bueno, raro. Ganó Cepito, pa. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. No, no, por eso mismo, Ale. Hay gente que por ahí eh, está acostumbrada a invertirle porque quiere mejorar rápidamente. Hay otra gente que por ahí no le está yendo bien y piensa que comprando algo va a mejorar. A veces sirve, a veces no. Pero son diferentes formas de manejarse dentro del juego. Totalmente válidas. Vamos, Miguelín de descanso. Suertudo. Ah, ya está Miguelín. Es el momento. Es el momento. Qué hermoso, pa. Si vos no venís, no puedo hacer eso, pa. Ayer no lo pude hacer porque no te vi. A ver si me sacan de esta duda, chat. Ahí con el Cuestuli. A flor de piel.
No, este Emi tiene menos código que la ropa de la salada, pa. Dios mío. Bueno, si el chat me permite jugar otra carrerita. Bueno, ya que hay bastante gente. Tiki 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 tiki. Los que se quieran anotar para la próxima edición de la Cepo Cup Racing 2, que va a dar comienzo mañana, pueden dejar su comentario al finalizar este vivo o en el vivo del día de ayer de la charlita. Ponen ahí, participo en la Cepo Cup Racing y mañana, antes o después del evento, prendemos la ruletonta y le mandamos. A ver, ¿con quién te tocará esta vez? Recuerden que el ganador continúa. Así que vamos a tener la tabla de los equipos. Va a estar la tabla individual, que va a empezar de cero en la Cepo Cup Racing 2. Pero vamos a seguir de la tabla individual de la Cepo Cup 1. Va a haber una acumulativa con lo que vayan sumando en forma individual en la Cepo Cup 2. Así que bueno, los invito a mejorar lo hecho en esta edición. Por ahí te toca un compa incentivador y le metes duro, duro, duro. Es en el juego, mi querido. Sí, sí. Pero es verdad. Hay diferentes aristas. ¿Cómo estás hoy, Me parece que ese estar mucho tiempo en tu casa en la camita te hace mal. Sí, hay un montón de cosas, pa. Aldaxa, ¿cómo andás? Bienvenido. Y mira, con el Edgar la verdad nunca se sabe. Viste que tiene una agenda muy, muy apretada. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Por ahí llega, por ahí no. Che, no me avisó para que Gasly entre a cambiar neumáticos. Qué cosa. Ahí va queriendo. Vamos, Gasly querido. Vamos por ese Alonso, pa. Y ese Edgar, con tal de no chambear, va a decir que sí, pa. Aunque no sé, porque le gusta tanto la plata al Edgar que no pierde oportunidad. ¿Y qué tal la presentación ayer del Magic al Daxa? ¿Qué comentarios hubo ahí en el club? No lo mandé a boxes a la península. Dios mío. Ya me parecía raro, pa. Concha de madre.
Estamos ahí peleándola, pa, con un campeón. Qué boludo. Estábamos ahí, Che, ¿el Alonso ese ya entró? Ah, sí, ya entró. Igual ahora va a entrar de nuevo. Qué pelotudo. Ya la teníamos ahí en el bolso. Qué picardía. Sí, sí, no está mal, Dale un me gusta, un sub, todo suma para este humilde servidor. Mira vos, qué pedazo de momia que sos. A ver si pasamos a ese, a ver, a ver. Qué boludo. Bueno, ¿ves? Ahí tenés otro caso, pa. Una cuestión horaria. Buen punto, Ale, Sí, sí. Mira vos, por un punto, de qué pelotudo. Bueno, avisale al Daxa que todavía no tenemos fondo para pagar esa presentación. Así que tiene que ser a honoren. No, mirá, encima tenía 1500 casi, pa. Si no me equivocaba con lo de Gasly, se la reganaba. No, no, si soy una momia. Dios mío. Mira vos, Edgar, Trabaja de noche, parece. Ah, no, en México son... Ah, 9, 10 menos cuarto. Bien. Bueno, hoy por suerte no me tocó chambear a la mañana. Pero bueno, estuve haciendo un montón de cosas respecto de la Cepo Cup. Así que tocó madrugín. Pero bueno, por lo menos no me banqué a las viejas histéricas que vienen todos los viernes a la mañana. Sí. O con Mercado GT o con Mercado PTM. Una de las dos, pa. Pero bueno, primero hay que conseguir los fondos. Gasly Leclerc. Le tengo más miedo a ese Leclerc que a Gasly, pa. ¿Dónde anda el amigo Víctor? Nos falta el amigo Víctor, pa. No, la verdad que no, Edgar. No, no, no. Así que bueno. Esa Liberty a Cepito le queda hermosa, pa. No como a otros. No, 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 tremendo, tremendo. Trememundo, diría, pa. No, este Ale se las manda, pa. ¿Cómo no lo vas a querer? Ya aprendimos la lección. Vamos a ver cuánto dura. No, vos dijiste la puta madre. ¿Qué pasa que todos están usando a Gasly?
¿Y en qué nivel tenés a tu Gasly, Ale? ¿Estamos hablando de un nivel 5, posiblemente? Pablito querido, ¿cómo estás, mi amigo? Qué bueno verte, pa. No, ¿qué mierda está pasando acá? Dijo Ale. ¿De qué no me estoy enterando? Qué loco lindo. Todo bien, Pablito, por suerte. Viernes tranquilo. Ya va llegando el fin de semana. Bueno, igual, para los que trabajan el fin de semana, da lo mismo, ¿no? Mirá que al 4, no en 4, ¿eh? Al 4, Ale, yo lo tengo así, a nivel 4. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Che, no me está avisando para que Gasly entre a cambiar neumático. ¿Qué onda? Si entró Gasly. Ah, no me asusté, juego del hoyo. Sí que va bien. Ah, ahora me estaba acordando. Mañana, mañana posiblemente no vean esta carita. Porque tengo el cumple de mi hijo, que lo va a hacer al mediodía, a la hora que hago directo. Y esto va a estar lleno de guachos. Así que no, va a ser complicado. Y después me toca ir a la chambación. Así que posiblemente mañana tengan un break de cepito. Así que todo lo que es el inicio de la Cepo Cup va a quedar para el día domingo, pa. Ni siquiera voy a poder transmitir mañana la clasification. Así que bueno, pero bueno, el que avisa no traiciona. Lamentablemente hay algunas prioridades que uno no puede dejar de lado. Es así. Sí, no, no sabes. Aparte ya están, van a venir, ya está confirmado. Son como 20 guachos. No, no, no sabes. 17, 20 años la media. No, una locura, pa. Así que no, no queda muy prolijo. Por estar acá transmitiendo y escuchando todo el griterío atrás, no queda bien. Así que por eso prefiero no transmitir un día, pero cuando lo hago, que salga, que salga lindo, que no haya tanto quilombo. Pero bueno, a las 3 de la mañana voy a estar yo solito con el multiverso de YouTube. Pa. Yo no tengo problema. Vuelvo de la chamba a las 12 de la noche y prendo. Porque el domingo no trabajo. A mí no. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Quién te dice? No, no me hagan pensar pelotudeces, muchachos, por favor. La concha de la lora. Bueno, vamos a llenar el último slot. A ver si llega el amigo Víctor. No lo vi en toda la semana el amigo Machipa. La Cepo Cup ya cerró, vale. Ya cerró. Estoy esperando que venga. Que venga Víctor. Si aparece el amigo Evo.
para darle el cierre oficial y mostrar los resultados. Por eso decía que para anotarse para la segunda edición, que ahora, bueno, va a empezar el domingo, tanto en el directo de ayer como una vez que finaliza este, ponen ahí su mensajito que van a participar. Y el día de domingo tiramos la ruletonta y a ver qué compa nuevo te toca. Es así. Uf. ¿Te imaginas? Sí, creo que sí, pa. Siempre hace lo mismo. Arranca full, 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 full y después se pincha. Dale, dale, querido. Ya terminó esta carrera y vamos. Vamos con la Cepo Cup Racing, pa. Víctor, querido. ¿Cómo andás, pa? ¿Todo bien? ¿Cómo anda nuestra amiga Karina? ¿Ya está en el trabajo? Flojo comienzo de Gasly, pa. Ok, Nachito. Sí, sí, hay prioridades, amigo. Si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede, pa. Tal cual. Esto se está poniendo color de hormiga, te diré. Estamos muy lejos con los dos, che. Qué cagadota. Pero bueno, ¿quién te dice, pa? Edgar, un animal. Seguro metió 400 carreras, dice el amigo Alejandro. Quiero corregirte, Ale, y decirte que te quedaste bastante corto, pa. Así que imagínate. Imagínate lo que habrá sido eso. Che, al que no veo escribir es al amigo Alan. Me gustaría que para el cierre de la Cepa Cup esté presente. Si alguno lo puede contactar. Creo que estaba en el WhatsApp del canal. Si alguno le puede tirar un mensajito para que nos regale 5 minutos de su tiempo. Ok, Nacho, lo tengo en cuenta, pa. Gracias por tu sinceridad. Gracias, Víctor. Siempre atento a todos los detalles, pa. No, se lo habrá dado en la pera entonces el Alan, pa. Habrá estado en la esquina con los muchachos escabeando. Debe estar reconta quebrado el Alan. Es verdad, pa.
Ese sí que hubiera sido un cruce de planetas, un choque de planetas, ¿eh? Pero bueno, en ese momento mi cerebrito estaba seco de ideas, pa. Pero bueno, ahora que por ahí estás enfermucho, podés aprovechar, pa, y dar un poco de cátedra. Tal cual. Y no, la verdad que no. Pero bueno. Espera. Vamos a... Está. Estamos haciendo unas cositas. Perfecto. Hacemos acá. Saco. 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 Bueno. Vamos a pasar acá. Tiktuki. Camaruli. Tenemos super chat ahí. Bueno. Vamos a dar comienzo al... Sí, me imaginé, pa. Ahí apareció Alan, pa. Abrió los ojos como pudo y llegó. Esperando. Saludos, mi amigo. Bueno, te estábamos esperando, Alan. Ya que están más o menos todos los participantes. Vamos a darle el cierre a la Cepa Cup. Tiki tiki. Entonces, vamos a sacar, aunque después no lo voy a poder poner, a la captura del juego porque cuesta. Mi carita también se va a ir. Taca. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de la copita. Go! 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 Hermosa. Y ahora sí, lo que todos están esperando, muchachos, los resultados. Y vamos a hablar un poquito de cada resultado. Vamos con escuderías. Esto queda de esta forma. Dios mío. Tendría que poner mi camarita. Vamos a ponerla en chiquitito. Ahí para que se vea fachero. Vamos a darle un recortecito ahí. ¿Qué les puedo decir, Dios mío. Bueno, primer puesto, el equipo de Edgar y Pablo Guarnieri, si no pronuncio mal. Los ganadores, los triunfadores, con 515 unidades. La verdad, Pablito,
un gran desempeño. Bueno, Edgar, ya todos lo conocemos. Bien, bien. Hola Evo querido, ¿cómo andás? Después tenemos el Disaster Racing del capitán Víctor y su coequiper Alan, 402 puntos. ¿Qué te puedo decir, pa? Alan sorprendió a propios y extraños. Dicho sea de paso, en la semana que comenzó la copita, tuvo una transferencia de equipo, se fue de Cadillac FC a Elite España LT. Un cambio rotundo, es como ir de Sacachispas, ponele humildemente, un San Lorenzo, un Racing. Tercero los moles, y particularmente de la dupla, del Pantera, ahora Pumita, y el compañero Ervin, esperaba un poquito más de victorias. Habrán tenido sus inconvenientes en la semana, sí, sí, pero son 346 victorias. Nada mal. Muy bien. Para terminar con el top 3. Cuarto, y para mi sorpresa, porque bueno, no he jugado mucho en la semana, Cepito Racing. 277 puntos. Junto a mi compi Miguel, que obviamente... no se volteó el amigo Ale, pero ayer o anteayer, no recuerdo cómo fue, hubo un comentario en el chat y él mismo dijo, ahora soy Pumita. Y bueno, quedó así como Pumita. Hasta que vuelva a decir oficialmente que es Pantera. Cuarto Cepito Racing, 277 victorias. Obviamente, todo es obra del amigo Miguelín. Porque no he colaborado mucho con él. Pero bueno, bien. Quinto lugar, Recreativo Racing. Del Capitán Machi y el Majapapas. 261 victorias. Ah, ahí está, ¿viste? Ahí lo confirma el amigo Ale. El amigo Ale, sí, sí. Pues si no después dicen que el cepo es un hijo de puta, esto que lo otro. Él solito lo dijo y lo confirma. Sí, él salió de su... Lo escribió él mismo. Después viene el STC Racing Sport del amigo Emiliano Galeano. Sí, se esperaba mucho más, Emi, mucho más. Yo lo considero una de las decepciones del certamen. Después viene el ST Racing Sport del capitán Emiliano y su coequiper Pablo Lima, 204 victorias. Otra decepción. No al nivel de Recreativo Racing, pero flojo. Después viene Matt Wolf del capitán El Prezi y su compañero Damiano. 199 victorias metieron. Bien, bien. La verdad, bien. Después viene Tro Libertad TM del capitán Evo y su compañero. ¿Quién era el compañero del amigo Evo? No me acuerdo todo de memoria, chicos. Ah, el amigo Nachito era el compañero. 197 victorias, pa. Se te acabó la fiesta, pa. 197 puntitos, Tro Libertad TM. ¿Qué sé yo? No sé cómo calificarlo. Después viene MacBot, bueno, que tiene la particularidad del amigo Gregor, que anduvo con un problemita familiar, junto a su compañero Mario Lencina. 164 puntos. Flojo, flojo. Sí, sí. Y último, que no me acuerdo ahora y no me salió en la imagen, perdoncito.
está el Late Racing del amigo Eric y del amigo Max 14 con 157 puntos. Flojo, flojo. Pero bueno, cada uno jugó lo que pudo, cuando pudo, como pudo. Todos han tenido cositas esta semana. Pero bueno, interesante. Ahora vamos a los individuales. Opa. Sale equipos. No, 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 no. Me muero. Ese top. Terrible, pa. Terrible. Juan Carlos Díaz, ¿cómo estás? Tanto en el vivo de ayer, en el cajón de comentarios, como una vez que finalice este vivo, en el cajón de comentarios, pones que querés participar de la Cepo Cup Racing. Y el día domingo, que se van a sortear los equipos de la nueva edición, se te agrega la ruletonta y después es todo cuestión de suerte con quien te toca. El amigo Edgardo, primero con 367 puntos. O sea que el amigo Edgar metió doblete. Equipos e individual. Segundo el amigo Alan. Una locura. Inesperado, utópico, increíble. Me saco el sombrero, compi. 252 victorias metió. Bueno, por eso tuvo la transferencia de equipo que tuvo. O sea que la Cepito Cup Racing da un poquito de vidriera, te diré. Estaban ahí los scouts agazapados. 252. Tercero está el amigo Alejandro, que ahora no sabemos si es Pantera, si es Pumita. 220. Está bien. El amigo está conforme con su performance. Pero yo que sé cómo juega el amigo Pante, me queda un gustín a poco, te diré. Qué sé yo. Pero bien, hay que terminar en el top 3. ¡Ojo! La verdad que sí. No, no, igual está acreditado que soy su manager, pa. Después veremos a ver si tenemos los ingresos que corresponden. Cuarto, y lo que me provoca alegría, mi amigo Miguel, mi compi, se cargó el equipo al hombro. Sí, sí. Estaba el amigo Miguel y le dieron un tronco para jugar. Hizo lo que pudo. Así todo terminó top 4. Top 4, pa. 189 victorias. No está nada mal. ¿Otra revelación? Sí, otra revelación, pa. Merecido. Y acá creo que viene la primera decepción. El amigo Lando Norris. 164 victorias. Qué poquito. Qué poquito. Después viene el amigo Víctor. Buen desempeño. No al nivel de Alan. Pero 150 victorias son 150 victorias. Hay que reconocerlo. 150 victorias son 150 victorias. Y ahí, pisándole los talones, llega el amigo Pablo Guarnieri, compañero de la bestia, el depredador, el Edgar, con 148 puntos. No está nada mal. Muy buen logro, Pablito. Felicitaciones. Otra de las revelaciones, y guarda que se va a mover el mercado de pases con este nombre. Le van a llegar ofertas de todos lados, pero obviamente tienen que hablar primero con Mua. El amigo Damiano, de Met Wolf, el equipo del Prezi. 144 victorias para el amigo Damiano. ¿Qué me contás? Como diría el querido Brandoni, ahí lo tenés al pelotudo. ¿No dábamos un mango por Damiano? Tomá. Sobre todo teniendo en cuenta quién está debajo de Damiano.
Otra decepción. Terrible. ¡Qué dolor de ojitos! Mamita. El amigo Milano Galeano. 136 puntitos. La nada misma. La nada misma. Horrible. Horrible. Porque sé la capacidad de juego que tiene. Bueno, ahora está enfermito. Todo lo que vos quieras. No me esperaba esto. La verdad que no. Pero bueno, lo agarramos en una mala semana. Si lo hubiéramos hecho 15 días más, cuando se estaba rascando la zarigüeya en la verdulería, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, tocó lo que tocó. ¿Te imaginás, pa? Opa. Bueno, no tiremos ideas. Ideas pelotudas, no queremos conflictos. Cerrando el top 10, el amigo Mario Lencina. No participa mucho del chat y del canal. Bueno, Pablito, por favor, aclará que tienen que hablar conmigo, porfis. El amigo Mario, 134 victorias. Comparado con su predecesor que tiene 136 y sabemos el nivel que tiene, espectacular. Excelente, te diré. Muy bien. Opa, opa. Ese es el top 10. O sea, los mejores de manera individual. Ahora vamos a ir, qué sé yo, a la resaca del torneo. Los que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, que estuvieron, ponele, de puro adorno. Vamos a acomodar un poquito esto. Uff. Estoy en eso, Víctor. Sí, sí. Ahí está. Muy bien, Pablito. Me gusta que reconozcas mis derechos. Cada cosita me escriben al WhatsApp y analizo ofertas. Tal cual. El primero de todos los malotes, el amigo Evo. Nada mal, te diré. 128, o sea, vendría a ser el número uno de los perdedores, el amigo Evo. Es así, amigo querido Evo. Eso refleja las estadísticas, pa. Después viene otra decepción. Lo tengo que reconocer. Sí, sí. El amigo Ervin. El fachita que estaba ayer en la reunión. Se ve que tuvo mucha atención de prensa de ayer a hoy. 126 victorias, pa. Después viene el amigo Eric del Late Racing. Obviamente, su compañero es el último. Se cargó el equipo al hombro. Se cargó el equipo al hombro solito. 114 victorias. Otra decepción, el Majapapas. Desde que metió el P6 en campeón, desapareció. No aparece por el canal, no aparece por el grupo. Está en otras, pa. 97 victorias. Pobre. Opa. ¿Cómo está? ¿Cómo está cotizado el amigo Alan? Mario querido. Otra decepción. Sí, sí, sí. Cepito. 88 victorias. Pobre. Pobre. Pobre Miguelito cargó con el equipo él solito. Mil disculpas, Miguel. Después viene Nachito. Alto vende humo, Nachito. Mamadera. Se la pasa escribiendo que anda desbloqueando cajas, pa, pa, pa. De ayer a hoy jugó 4 carreras. 4. 69 victorias.
No, posta. Sí, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Después viene Pablito Lima. Era el coequiper de Emiliano Galeano. Si el capitán anduvo flojo, el coequiper, mamadera. Terrible. 68 victorias. Poquito. Sí, creo que sí, pa. Pero bueno, esto sigue, Evo. No hay que bajonearse, pa. Hay que levantar la carita y seguir para adelante. Ahora sí, la decepción top que todos esperábamos que esté ahí peleando los primeros lugares, ya sea en escudería como en individualmente, el Prezi. 55 victorias. Una media de 7 carreras por día. Va, 7 victorias por día. Terrible. Hola Pablito, es bueno verte, pa. Estabas atento, ¿eh? Medio que te picanteé ahí un poquito. Pero bien, bien, bien. Para comenzar, ¿quién te dice por ahí si te anotás en la segunda edición? Mejore tu performance. Bueno, después está el amigo Gregor, que no vamos a hacer ninguna acotación porque ya es oficial el problemita que tuvo. Último el amigo Max 14. 22 victorias metió el guacho. Claro, le habrán dado picotín, picotín, picotín toda la semana y no sabía ni dónde estaba parado. Mal, 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 mal. Terrible. Juan Carlos querido, mira, el formato es el siguiente. Como te comenté antes, y ya de paso por si alguno no lo recuerda, se anotan en el cajón de comentarios que es el paso principal. Tanto de este directo cuando finalice, como en el directo de ayer. Van a ser agregados a una ruleta. Salvo el equipo de legionarios del DRS que como ganadores continúan siendo parejita. El amigo Pablito y el Edgar. Gregor, querido, qué bueno verte, pa. Qué bueno verte. Espero que el papi ande mejor. Espero que esté mejor tu papi y que pronto lo tengas en tu casa, amigo. Abracito. Eh... ¿En qué estaba? Bueno, son agregados a la ruleta. El que sale, obviamente que ahora ya tenemos, van a ser parados, son separados por bombos, según las victorias que tienen en el juego realmente. Va a estar el bombo 1 y va a estar el bombo 2. Va, Bombbox 1, Bombbox 2. El primero que sale es el capitán. Va a elegir el nombre del equipo. Obviamente, nombres relacionados con Fórmula 1. No, ninguna tontería ni nada. Y después va a salir sorteado su compañero. Del momento que termina el sorteo, que están armados los grupos, los puntos se cuentan a través de las victorias que uno consiga en F1 Clash, Juan Carlos. En la serie que vos quieras. Mientras sea una victoria, eso te genera un punto. Así que solamente hay que jugar. Jugar, ganar, jugar, ganar. Y recuerden, Evo querido, el único equipo que se mantiene es el de Edgar y el de Pablo. Después, si vos estás en el bombo 1 o en el bombo 2, cuando salga la ruleta, si vos salís primero, podés volver a usar el nombre que tenías anteriormente. Pero si sale seleccionado tu compañero y ponen otro nombre, también está perfecto. Los nombres se pueden mantener. Eso no es ningún impedimento. Pero obviamente también se van a crear nombres nuevos. Es una semana, Juan Carlos. Va a comenzar este domingo y va a terminar el próximo domingo. Siempre lo hacemos por semanita. Opa, está pinchando el amigo Aldaxa, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está Alan, papu, eh? ¿Cómo está Alan, eh?
Mamadera. ¿Con quién lo comparamos a Alan? Mirá vos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Mastantuono, Alan? ¿Una cosa así? Así que bueno, cerrando un poquito, agradecido con todos los que participaron en esta primera edición. Éramos 10 escuderías, demasiado, 20 participantes, muy bueno. Esperemos que los que participaron, salvo Nachito que ya dijo que se baja, porque no puede por horarios, la mayoría pueda repetir la experiencia en la segunda CUP. A ver si hay un equipo capacitado para destronar a legionarios del DRS. ¿Existirá? ¿Seguirán de racha en la Cepo Cup Racing 2? ¿O habrá novedades? Sí, estoy muy atento, Víctor, a eso. Anda hablando con Karina, que por ahí necesita un asistente fuera de su horario laboral. Me va a ser de mucha ayuda, 150 capas. Una locura. Gracias, amigo Julianis. Dicho sea de paso, también estás invitado a la segunda edición de la Cepo Cup Racing. Queremos ver tu magia. A ver qué tal. No, jamás. Jamás, amigo. Estoy tomando nota, Víctor. Estoy muy atento, pa. Bueno, avísame, Alan querido. Si no llega el cheque de fin de mes, hacemos el reclamo. Eso es aleatorio al Daxa, querido. Y por la cantidad de victorias que tiene cada uno, creo que van a estar en el mismo bombo. Así que va a ser un poco imposible. Un poco imposible, pero bueno. Felicitaciones a la escudería Legionarios del DRS por el triunfo. Al amigo Edgar por el triunfo de manera individual. Y bueno, redondeando un poquitito la Cepa Cup, vamos a darle el cierre que se merece. Después hablaremos, porque en el cierre hay un poquito de controversia. Hablaremos un poquitito del cierre de esta copita. A ver qué pasa. A ver. Cerramos esto. Vamos a sacar mi carita linda. Y ahí se viene el cierre de la CUP. Gracias a todos. La Cepo Cup llegó a su fin. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Fue increíble ver cómo una simple idea se convirtió en el torneo más emocionante de este mes. Desde aquella primera transmisión donde los jugadores más atrevidos se reunieron para formar sus equipos, hasta la gran final que nos tuvo al borde de nuestras sillas. Vimos jugadas espectaculares, momentos de pura adrenalina y sobre todo una comunidad unida disfrutando del mejor contenido. Los equipos lo dejaron todo en la pista, demostrando que cuando se trata de pasión por la Fórmula 1, no hay límites. La Cepo Cup no solo fue un torneo, fue una experiencia que nos unió a todos. Desde los comentarios en el chat hasta los memes que surgieron, cada momento quedará grabado en nuestra memoria. Esperamos que esta experiencia resultara entretenida. Preparen sus motores porque esto continúa y los desafíos serán más duros. Nos vemos en la próxima edición de la Cepo Cup. Thank you so much for the support. Thank you so much for the support. This is unbelievable.
Qué cierre, mamita querida. Tremendo. Estuve toda la mañana haciendo eso. Tengo los ojitos, pero bueno, valía la pena. Valía la pena. Lo que sí me gustaría hablar un poquis, y lo dejo a criterio de cada uno, es el festejo del final. ¿Quién era la primera pareja? ¿Edgar y Pablo? ¿Víctor y Alan? ¿Quién era la segunda pareja? ¿Víctor y Karina? ¿Edgar y Pablo? Lo dejo a su criterio, chicos. Cada uno sabrá. Me parece que era el Edgar, Juan. Querido Evo. Pero bueno, por eso. Lo dejo a criterio de cada uno. Igual, si Karina es esa chinita, la parto al medio sin dudarlo. ¡Ay, se me escapó! Qué bueno. Bueno, gracias, muchachos. La verdad, valió la pena. El humilde trabajito que se hizo en la Cepo Cup. Valió la pena, sí, sí. Esperemos que en esta segunda podamos sumarnos muchos más y que la competencia sea un poquito más feroz. Yo creo que muchos, con el triunfo de Legionarios del DRS y de Edgar de forma individual, están como un poquito picados, ¿eh? Como que les picó el bichito ahí para mover los deditos. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Veremos. Veremos. Capaz se suma el amigo Capibara. Dicho sea de paso, felicitaciones, mi amigo, por tu ascenso a segundo capitán del equipo de Malvinas F1. Merecido. Sí, sí. Siempre colaborando, siempre ayudando. Me saco el sombrero, mi amigo. Ahora sí comienza el trabajo arduo, ¿eh? Hay que estar ahora, papu. Pero bueno, ya sos parte ahí de la mesa chica, con el Prezi, con el Emi, con el Pumita, con Machi, con Genaro. Capaz me olvida alguno, pero hay que apoyar el culito en esa mesa, ¿eh? Ahí se cocina lo grande del club. Así que bueno, éxitos. Y que Dios te ayude. Querido Carlos, para apuntarse a la copa de forma oficial, tiene que escribir un comentario en el cajón, porque Cepito tiene memoria a corto plazo y después no me voy a acordar. Y para que sea justo para todos, tiene que estar el comentario en el cajón de comentarios. Así lo agregamos a la ruletonta. No es muy complicado. Cepo, participo, pum, adentro. Puede que sí, amigo Evito. Por ahí vos tenías la expectativa de ver algún trabita al final festejando. ¿Quién te dice por ahí cuando ganes con tu equipo? Te pongamos al lado de un traba. Que son tus aliados en esto. Todo puede ser. Por favor, Carlos. Sí, sí, para que sea transparente y justo para todos. Comentario en el cajón. De comentario, ¿no? Pues si no ya lo estoy matando. Y a pistear. Obviamente se van a controlar las estadísticas de todos el mismo domingo a través del juego. Y bueno, después solamente hay que correr. Como te gustan a vos, Evo. Evito, decime una cosita, Evo, querido. ¿Estás con tiempo? Así que tené cuidado, amigo Edgar. Porque ahora vos y Pablito en la espaldita tienen una marca de hay que darle a estos.
Van a ir en busca de ese equipo a destronarlos de una forma... Mejor ni te cuento. Ya se apuntó el amigo Antrax. Creo que se va a apuntar, o si no se apuntó el amigo Aldaxa. Creo que está Gaby León. Está el amigo Carlos. Está el amigo Jaime. Vamos a ver si conseguimos, si nos dan los recursos para invitar al amigo Fafalias a participar. Mamita, ¿eh? Qué nombrecitos. Van por ustedes. Se los tengo que decir. No sé si tu compi aguante la presión, pa. Vos sí, porque sos un tiburón viejo. Tiburón viejo, no tiburón blanco. Pero Pablito, no sé, lo vi un poquito tiernito al chiquitín. Así que vas a tener que estar ahí, comunicándote con tu compa para que no se bajonee. Esperemos. No. Y después, bueno, veremos a ver cómo reacciona el amigo Alan. Revelación del torneo. Y, y aparentemente parece el jugador más codiciado en este momento del circuito acá interno del canal. Hace poquito tuvo una transferencia a un club importante de F1 Clash. Pero le están llegando proposiciones interesantes. Sin perder de mira al amigo Damiano. Yo creo que Evo, Emi, la creme de la creme, vayan poniendo la torta. Tenemos un gran valor ahí, ¿eh? Antes que nos madrugue, muchachos. Hay que apurar el tranco, porfa. 144 victorias metió. Tremendo. Obviamente, acá está el representante. ¡Opa! No, Carlos, las carreras se empiezan a contar el mismo domingo. Una vez que ya están conformados los grupos, ya pueden empezar a jugar. O sea, el domingo, cuando sale tu nombre en la ruleta, que se te agrega al Excel y se toman las estadísticas que vos tenés de victorias ganadas, ya podés empezar a jugar y a sumar. No, no, Marito, no, no. El único equipo que se mantiene es el de Legionarios del DRS, que son los actuales ganadores. Todos los otros equipos se resetean y se arman nuevos equipos, Marito querido. Mira vos, eh. Yo creo que cualquiera que me mande Monster se gana mi corazón. Con eso estoy pagado. Sí, sí. Sí, sí. Damiano. Te estoy inflando como cerete en querosén, para que te lleguen las propuestas. A vos te contratan, a Cepito le pagan, todos felices. ¿O te querés quedar en tu equipo? En el Metal Racing. Avísame, pa. Dedico mi tiempo a otro jugador. Opa. Uf. Ahora sí, Edgar, te quiero ver. Mirá esas palabritas, esas 5 letras. Kodak. Yo creo que se te va a llenar la zanjita de agua. Vas a transpirar. Ahora, si viene el Magic, me muero. Me muero. Qué tío copado, che. Qué simpaticón. Esperemos, Damiano. No hagas como Alan, que fichó por un equipo importante y Cepito todavía no la vio. Qué sé yo. Las cosas como son. No lo quiero mandar en Canadá, pero tengo que comer. Estas no se pagan solas. Fortuna le debo al chino. Fortuna le debo al chino. Es tanto que si en algún momento me llegan a robar en la calle, lo primero que le doy es la libretita de fiado.
La verdad que sí, Víctor. Sí, sí, sí. No sé si estamos al nivel de Transfermarkt, pero... Chorizo colorado, Evo. Igual acá cerquita de casa también. En el cruce de Varela, pa. Más madera. Las 12 de la noche. De todos los colores. Pero bueno. Veremos a ver. Cuando se conformen los equipos. ¿A quién le da la nasta? Para hacerle competencia al Disaster Racing. Y después veremos a quién le da la nasta para el torneo individual. Ah, mirá, Alan, por la Belgrano, me contaron. Ahí sobre la Mitre también, pa. Ahí le paso el nivel de plátanos. Mamita, pégate una vueltita a las 12 de la noche. A vos que te gusta vagabundear a esa hora. Así que bueno, tengo mucha expectativa. Tengo mucha expectativa con la segunda edición. Creo que va a estar más picantona que la primera. Como era de prueba, qué sé yo. Pero la segunda, con los nombres que se están anotando, se va a poner bueno. Interesante se va a poner. Así que bueno, ya saben. Sí. Se anotan en el cajón de comentarios. El domingo se los agrega la ruletonta. Y después, que Dios los ayude. Que no les pase como a Miguel, que le tocó un tronco de compa. Qué sé yo. A ver si se arman equipos competitivos. Y recuerden que se arma los bombos según las cantidades de victorias. Así que bueno, va a estar entretenida la cosa. Sí, sí. En los comentarios, Emi, porfis. Poquito a poquito, Evo. Después se hace... ¡Ay, ay! La tiene re clara. No, no lo quemes, Edgar, por favor. No, Mati. Tanto en el directo de ayer como una vez que finalice este, entras en comentarios y escribís: quiero participar en la Cepo Cup Racing 2 y estás adentro, pa. Opa, llega el capibara, Mamita, otro jugador compulsivo. La semana que viene prometo ponerme las pilas a full. Yo también quiero estar en el top 3. ¿Mm? Igual, Miguelito, querido, salimos cuartos, Va, saliste cuarto. No está nada mal. No. La inscripción, Mati, querido, es en forma personal. Tomate el tiempito, abrite el directo de ayer, comentarios, te anotás y adentro. Bueno. Perdón si me extendí mucho con lo de la Cepo Cup, pero estuvo bueno. Podemos ver el cierre de Cepo Cup de nuevo, ya que me costó tanto trabajo hacerlo, pero estuvo lindo. Sobre todo el final, pa. ¿Qué les parece? ¿Le damos? Vamos de nuevo. Así me fumo un cierrito. Cierre de Cepo Cup. Allá va. La Cepo Cup llegó a su fin. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Fue increíble ver cómo una simple idea se convirtió en el torneo más emocionante de este mes. Desde aquella primera transmisión donde los jugadores más atrevidos se reunieron para formar sus equipos, hasta la gran final que nos tuvo al borde de nuestras sillas. Vimos jugadas espectaculares, momentos de pura adrenalina y sobre todo una comunidad unida disfrutando del mejor contenido. Los equipos lo dejaron
todo en la pista, demostrando que cuando se trata de pasión por la Fórmula 1, no hay límites. La Cepo Cup no solo fue un torneo, fue una experiencia que nos unió a todos. Desde los comentarios en el chat hasta los memes que surgieron, cada momento quedará grabado en nuestra memoria. Esperamos que esta experiencia resultara entretenida. Preparen sus motores porque esto continúa y los desafíos serán más duros. Nos vemos en la próxima edición de la Cepo Cup. Thank you so much for the support. Thank you so much for the support. Wow. This is unbelievable. Dios mío. Tremendo. Tal cual. Bañadito y peinadito, Evo querido. Ahora el segundo no sé quién será. Sobre todo la femenina. Obviamente los relatos en off son de nuestra querida amiga Karina. No te enojes, Víctor, con ella, pero bueno, dice una propuesta después del trabajito y accedió. Y nos hizo los comentarios. ¿Te imaginas? La verdad, no me interesa. En lo más mínimo, pa. La cámara engorda, pa. Bueno, jugaremos unas carreruris a ver si cambiamos la suerte. Pero bueno, así están las cosas. Bastante entretenido. Se viene la Fafis Cup también. Todo puede ser, pa. Obviamente estamos hablando de gente que tiene más recursos que el humilde Cepito. Pero bueno, se hace todo a pulmón, pa. Uf. Se van muriendo los lastres, Evo. Quiero que lo sepas, pa. No es mala idea, pa. ¿Cómo andás, majapapas? ¿Todo bien, compañero? Te perdiste el final de la Cepo Cup. De tu performance en el equipo y de forma individual. Pero bueno, después podés ver la repetición. Me gusta lo que dice el Edgar, ¿eh? Siempre tiene ideas interesantes. Sí, al final y al comienzo, majapapitas querido. Te lo tengo que decir. Quedaron cuartos en equipos. Y vos creo que quedaste en forma individual 14º, 15º, me parece. Si no me equivoco. Flojo, flojo. Puede que sí, Emi, puede que sí. Lamentablemente tiene que ser manejado en un formato externo, porque en el juego no existe esa posibilidad. Y no creo que la implementen en lo más mínimo. Pero todo puede ser,
La verdad que sí, Manjapapitas. Jugó bastante solo el Machi. Y no jugó lo que generalmente juega, porque si no, hubiera sido un poquito mejor. Pero bueno, todo el mundo tiene sus cositas, pa. No, Dani, el domingo, este domingo que viene se hace. Se vuelve a jugar, se vuelve a sortear la Cepo Cup Racing 2. Así que ya sabes el formato. Te anotás en los comentarios si vas a participar y a jugar. No, algo habrás hecho, amigo Edgar. Por eso no te quieren. No lo mandé a Galia Boxe, la conferencia. Ya la está picando el Daxa, papá. No, no, yo no sé. Ahora no estoy seguro que el amigo Edgar aguante semejante presión. Tengo mis dudas. Esto va a estar bueno. ¡Opa! Mirá el amigo Emi, rápido para los mandados. Me gusta tu estilo. Ahí, sin pelos en la lengua, pa. Al toque. Claro, de domingo a domingo, maja papitas querido. El único equipo que se mantiene es el de el ganador, en este caso Legionarios Racing. Va a comenzar una nueva sumatoria de forma individual, obviamente. Pero de la tabla de la Cepo Cup Racing se van a sumar las victorias que vayan obteniendo en la Cepo Cup Racing 2. Así que va a estar interesante. Yo creo que el Edgar, donde se duerma, es cartera. El Émico anda con las luces prendidas, pa. Es un depredador, ¿eh? No se le escapa una. Dios mío. Sí, sí. Para no saturarlos, pa, mentalmente. Porque si hubiera empezado hoy la Cepo Cup Racing 2, esto sería una carnicería. Totalmente. Aunque... Aunque... Lo voy a poner en una encuesta. Total no es muy difícil. Esto... Vamos a finalizar la otra. 50 y 50 el resultado. Veamos a ver.
Bueno, vayan votando la encuestita, muchachos. No hay ningún problema, la organizamos al toque perro. Todo depende de lo que ustedes quieran, obviamente. Por mí, le digo la verdad, yo también quiero que empiece hoy. Pero yo no puedo votar. Pero bueno, cada uno, Marito querido, puede votar de la forma que quiera. Después veremos el resultado final, obviamente. Así que aprovechen el directo de ayer y los que van a participar, vayan anotándose. En todo caso que comience el día de hoy, pónganse las pilas. Igual, Marito, no te hagas inhumilde. Jugaste bastante, Marito, ¿eh? Jugaste bastante. Lo rebancaste a tu compa full, ¿eh? No me hagas laburar dos veces en lo mismo, mi querido. Porque tengo que tomar un control de puntos de forma individual, un control de puntos como equipo. Ahí se me complica un poquito. Y a Cepito no le da tanto la sabiola, pa. Teneme un poco de compasión. Uf, parece que sí, ¿eh? Bueno, Aldaxa, siempre y cuando se anoten en los comentarios, participan. Y anda avisándoles que puede ser que comience hoy. Así que, tiki tiki, tiene que escribir. Sí, estoy sintiendo un poquito el olor a miedo. Coincido con Aldaxa. Mm, pero bueno, qué sé yo. Ya eso lo maneja cada uno. No, pero en serio, Marito, bastante meritorio tu trabajo. Tu compa andaba complicado y pusiste la carita, pa. Lo dejaste todo. Ese es el compañerismo que sirve. Crack. Bueno, ya me parece que el amigo Aldax había empezado con Tuti, picando todo, y ahora medio que está regulando. Bueno, está bastante peleada la cosita. Vamos a esperar hasta que se efectúe el voto número 15. Estamos a 4 y veremos a ver qué sale. Si sale que empieza hoy, tendré que trabajar en directo. Edgar se siente el poder de ser. Opa, mirá la devolución del Edgar, no se queda callado. Veremos, amigo, a ver qué pasa. En realidad, la Cepo Cup Racing tendría que haber empezado el día de hoy. Pero ¿qué pasó? Estaba tan centrado en la Cepo Cup 1 que nunca les avisé que se vayan anotando en los comentarios. Entonces, mala mía. Sí, se repicó, pa. Espera que voy a traer un poquito de caladril. Ahí vengo. Un segundito.
A ver cómo está esto, pa. Vamos, muchachos. Somos 14 y hay 11 votitos. ¿Quién no está votando? Por las dudas. Javier Alonso Salas. Ahí está. Jesús también se apuntó. Gaby. Hay varios, ¿eh? Ya hay varios nombres. Mamita. Dos votitos nos falta. La cosa está peleada. Sí, no, sí, no. A ver. Muchísimas gracias a ese subs. Vamos a actualizar a ver si hay nuevos comentarios. Opa. Esto va a estar picoso, picoso. Ah, ¿cómo están? 50-50 la votación. Falta un voto que va a definir todo. Y ahí apareció el voto número 15. Lo voy a compartir. Y ganó hoy que se pudra la momia. Así que bueno, tocará chambear. Con todo gusto, obviamente. Siempre los que deciden esto son ustedes. Yo mientras tanto, ustedes sigan sacándose los ojos en el chat. Yo voy a ir anotando a los que ya se fueron apuntando. ¿Dónde está mi compa Migue? El compa Víctor, Alan. ¿No se apuntaron a la CPQ, muchachos? ¿Qué pasa? ¿No participan? Damiano. Vamos, muchachos. Ervin, ¿dónde está Ervin? Anótense, muchachos, que ya arranca. Sí, sí, en un ratito. En un ratito, amigo Edgar. Estoy anotando los que se anotaron para participar. Por el momento, lo del grupito de WhatsApp, dejémoslo en una buena sugerencia. Pero todo puede ser. Igual, para charlar o picarnos un poco, pueden entrar en el grupito de WhatsApp del canal. Y ahí nos damos caña, pa. Placa, placa, placa. Está para eso. Perfecto, Víctor. Perfecto, Damiano. Hello, Call Me Daddy. Ah. ¿Conoces a Call Me Daddy, Víctor? Opa.
¿Es de tu equipo? Esto se está poniendo bueno. ¡Uf! ¡Mamadera! ¿Te anotaste, Víctor? Sí, ¿cómo te ayudó el amigo Max? Te dejó retirado. Pero bueno, anotate, Eric, anotate que ya larga el sorteo, pa. Por ahí, en esta ocasión te toca un compa que la reme con vos. Y no te toca remarla en dulce de leche. Decirle al amigo Calmy Daddy que si se quiere anotar, que se anote. En el directo de ayer, Víctor querido, en el cajón de comentarios. No, ya el amigo Aldaxa va para atrás. Tenías razón, Edgar. Puro gallito. Y termina siendo caldo de gallina. La verdad, te tengo que dar la razón, pa. Perfecto, Víctor, perfecto. Mamita querida. Esto se está poniendo lindo. Pero bueno, ustedes sigan ahí sacándose los ojos. Que Cepito está chambeando acá. Anótense, por favor. Emi, avisale a... ahí por el grupo. A Machi, a Pantera. Porfa, para que se anoten. El mismo amigo Evo. Porfa, súmense, muchachos.
Ahí entró el amigo Antrax. Esto sí se va a picar. En un ratito, amigo Eric. En un ratito. Ya lo vi, Emi. Gracias, capo. Bueno, coméntenle a sus amiguitos cómo anotarse para participar, por favor. A la mierda. Ahí está Miguelito. No podía faltar Miguel. Alan está. No me podía fallar el amigo Evox. Esta vez parece que no tiene trabas. El amigo Víctor. El amigo Mario. Tremendo, Mario quedó repicado. Creo que todo el mundo pensó que había hecho una gran Cepo Cup Racing 1 y después al final era una caquita. Pero bueno, en esta meterle duro. Sigamos, sigamos. Llegó el amigo Eric, que viene por una revancha. Ya está el Capibara, está Miguel, está Javier Alonso, que no tengo el gusto de haberlo leído en el chat. Está el amigo Damiano. Está la revelación Alan. El amigo Evo. Jesús Bertiz. Carlos Najín. Está el amigo Víctor. Gabriel León. Nachito no. Nachito declinó. Está el amigo Antrax. Está el amigo Machi. Esto me está gustando. Bueno, el amigo Emi. Bueno, veremos a ver si hay más agregados. Por el momento no. No lo había notado. Al que no había notado, que está picando el chat desde hoy, es el amigo Aldaxa. No te veo, compa. No vas a participar, parece. No, al amigo Fafalias ya le envié la invitación, pero me dijo que esta semana le es imposible porque en su ciudad es una semana de festividades. Así que le va a estar metiendo al trago, al baile. ¿Cariñosas? Vayan a saber. Y sería importante, Emi. Me gusta una subs. No vendría mal para este humilde servidor. Avisale, Carlitos, al amigo Jaime, porfa. Que haga un esfuercito y ponga ahí. Me anoto en la Cepo Cup. Bueno. ¿Qué sé yo?
Se van dando las cosas solas, amigo Antrax. Al Daxa no te había anotado, amigo. Mucho bla bla, pero no veo tu comentario de que te anotás en la copa. Tampoco el amigo Calma Deidi. Son puro biribiri, como diría el amigo Evo. Creo que sí, no solo el Machipa, más de uno está rezando que no le toque ni con vos, ni conmigo, ni con el Max 14. Uf. Mejor ni pregunto quién es Ed Magnum. Mira. Hasta el momento, Carlos querido, somos 17 participantes. Mínimo 20. Nos faltan 3 lugares, amigo Carlitos. Nos quedan 2 lugares. Después nos digan que no avisé. No lo estoy viendo al amigo Aldaxa. Flojo, Emi, flojo. ¿Qué hacemos? Opa, mira el Emi. Lo podría contratar para RPP. Anda bien el guacho. Claro. Se separa por Bombox. Según los que tienen más victorias van de un lado y los que tienen menos victorias van del otro. Les voy a dejar el link para todos. En ese link que es del vivo de ayer, en el cajón de comentarios pongan que van a participar de la Cepa Cup Racing. Y voilà, es muy simple. En ese enlace, clic, directo de ayer, cajón de comentarios, anoto que van a participar y a jugar. Vamos.
Veamos, a ver. A ver si ya están todos. ¿O no? Ahí hay uno más. El amigo Lean. Me está faltando uno. Un tal Davor. Perfecto, ya estamos 20. No, no, Lean está dentro. Sí, sí, cómo no. Ahí comparto. Ahí compartimos los inscriptos. Mm, ahí estamos. Acá no hay nada más. No, nada más por acá. Vamos acá. Tengan paciencia. Eh, ahí está. Eso es lo que hay hasta el momento. Está anotado Cepito, Miguel, Mati Varas, Javier Salas, Maja Papas, Damiano, está Alan, Jesús Bertiz, Carlos Montoya, Gabriel León, Antrax, Emiliano, Evo, está Víctor, está Mario, está Eric, está Machi, Cal Maideidi, Lean y Davor. Me está faltando el amigo Pantera. ¿Qué le habrá pasado al Panterín? No sería una Cepo Cup Racing si él no está. Pero bueno, es lo que hay. Pero Aldaxa nos anotó. Sí, no, igual Aldaxa está afuera porque no sé si se anotó. Yo no lo veo anotado en los comentarios. Sí, hay que perfeccionarlo, Dani. Pero bueno, es lo que hay, amigo. Najin. Bueno, corregiremos, compañero. Nada que no se pueda arreglar.
Pero... ahí estamos. Dale, dale, Emi. En ese link al Daxa, dale clic al link ese que te compartí y en el cajón de comentarios pones que vas a participar. Y si tenés algún amigo, llámese Kodak o quien sea, que quiere participar, tiene que hacer lo mismo. Vamos a esperar un ratito. Poné nomás que querés participar, Ale, porfis, es lo único. Un minuto te lleva menos. Y esto va a arrancar. Davor ya está incluido Davor. Pero no te ve a vos. Anotadito al Daxa. Bueno. Perfecto. Ahí nos está faltando un lugar. Nos falta un compi. Y ya creo que es momento de comenzar esto. Pero no hace falta que juegues ese 11, Julianis. Las victorias las podés conseguir en cualquier serie, mi amigo. Pero bueno, queda a criterio de cada uno. No es ninguna obligación. Sí, Lean, vos ya estás. Ya estás incorporado, pa. Ah, es la misma persona. Okis. Entonces ya está. No los conozco. Disculpame, querido Edgar, por no estar familiarizado con el mundillo de F1 Clash. Sorry. Bueno, creo que ya estamos todos. Al que no había notado es el amigo Aldaxa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sorteo a otra cosa. Tal cual. Acá no tengo más nada. No, me muero. Ahí está, ahí está. Listo. Oficial. Bueno, esto se cierra. Copix a esto. Ahí ya creo que estamos todos, ¿eh? Vamos a sacar el juego. Vamos a activar la ruletonta. Y ahora tenemos que... dividir. Este no sé quién es. Este también va para este lado.
Este compa queda por acá. Este compa queda por acá. Este va por acá. Este va por acá. Este va por acá. Este va por acá. Bueno, ahí estamos. Así, criteriosamente están armados los bombox. Primera fila el bombo 1. Segunda fila el bombo 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Pero no se anotó, amigo Edgar. ¿Qué le vamos a hacer? Lamentablemente, le estoy diciendo desde hoy, le compartí 2 veces el link y no se anotó. Parece que te tiene miedo. ¿Cómo que no, Manu? Sí, sí. Como ya está por arrancar, a vos te voy a tomar la inscripción vía chat. Porque siempre estás participando, capo. Lo justo, justo. No, un ratito. 5 minutitos y ya estamos. Avisá al amigo Edgar, al amigo Aldaxa que tiene 5 minutos para anotarse. O si no, bueno, lamentablemente no sé ni quién es Pop Pop. El que está faltando sos vos. Y hay un solo lugar, Aldaxa. Fíjate. Bueno, ahí es donde ingresás vos como interlocutor. Puro biribiri, pa. Bueno, se va acabando el tiempo de inscripción. Y no lo veo al Daxa. Bueno, la verdad, yo no sé si tenía miedo o qué. Lo voy a terminar anotando al compa. Así ya arrancamos de una vez por todas con esto. Después veremos, a ver. Esto está. Bueno, vamos a comenzar. Creo que ya están todos. Se acabó la inscripción. Lo lamento. Pero bueno, hemos sido bastante contemplativos con el tiempo. El método para anotarse era muy fácil. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Listo. Ya estamos todos. Comienza esto. Recuerden, ya sea del bombo 1 o bombo 2, el primero que sale es el capitán del equipo. Obviamente le va a poner el nombre. Un nombre razonable con la Fórmula 1. Nada zarpado. Así que, suerte chicas. Arranquemos.
El primero es Eric. El compa Eric. Vamos a ir sacándolo de acá. ¿Qué nos conviene transmitir? Voy a pasar esto a esta hoja. Así transmitimos lo que vamos anotando. Pegar. Ahí está la cámara, ahí está la ruleta. Y acá vamos a transmitir la ventana. Perfecto. Ahí está anotado el amigo Eric, el primero. Así que el amigo Eric va a elegir el nombre de su equipo. No. Tranquilos, que como faltaba uno, y para no extender más el tiempo de espera, tomé la determinación de anotarlo al amigo Aldaxa. No me fijé si dejó su comentario en el video, pero si no, no íbamos a arrancar nunca más. Bueno, repitamos el nombre de la temporada pasada, pa. Así lo hacemos un poquito más dinámico. Ahí estamos. Ese es el nombre anterior que tenía. Y para hacerlo más dinámico, vamos a mantener por el momento. Vamos al segundo. Vamos a sacarlo a Eric de acá. Así. Listo. Gira que gira. ¿Quién saldrá ahora? Si es del bombo 1, es tu compañero, Eric. Si es del bombo 2, no. Uf. Esperen un segundo. Ahí está. Problemitas. Ah, claro, porque cuando salís te saca. La ruleta dice que es Anthrax, el compañero del Eric. Uf, mamita querida. Qué dupla esta, pa. Eric y Anthrax. Para empezar así, suavecito nomás. Bueno, sigamos avanzando. Pero para que esto sea más práctico, para que esto me sea más práctico, porque si no se me termina descompaginando todo, vamos a hacerlo así. Vamos a dejar la ruleta. Yo voy armando los equipos y después los pasamos. Bueno, tocó Cepito, que está en el bombo 2, y voy a ser capitán de mi equipo. Otra vez, la desgracia me acompaña, no para mí, sino para el compañero con el que me toque jugar. Obviamente, vamos a repetir. En esta ocasión, vamos a ponerle Edge Racing. Un poquito de fanatismo por la lucha libre. De acá tenemos que sacar a Cepito. Ahí vamos. Y ya sabemos, si sale uno del bombo 1, es mi compa. Si sale del bombo 2, tendrá otro equipo. Ahí va. No me quemé, Julianis. No me quemé, pa. Por favor. Bueno. Mi compañero de equipo... Ah, no. Sí. Mi compañero de equipo va a ser Jesús. Si no veo mal, me toca con el amigo Jesús. Mala suerte para vos, Jesús. Lamentablemente. Pero bueno, avancemos.
Sacamos a Jesús, que ahora se debe estar agarrando los pelos, sufriendo de dolor, y avancemos. ¿De qué cosa, Carlitos? ¿De qué no viste? ¿Qué, nos salen los nombres de la ruleta? No, ¿cómo todos? Espera. No, si yo no estoy. Jesús no está, Eric no está, Antrax no está. En la ruleta los voy eliminando, Carlos. Ah, 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 ah. Raro. Bueno, menos mal que está el chat para corregirme. A ver ahí. Ahí creo que ya está acondicionada. Bueno, un errorcito. Menos mal que no repitió números. Perdón, perdón. Sí, sí. Vamos. Bueno, tocó el amigo Miguel, que en esta ocasión es parte del Bombo 2. Pero bueno, le tocará ser capitán de su equipo. Así que Miguelito, tirame el nombre de tu institución mientras voy sacando tu nombre de la ruleta. Para evitar congelamientos. Ahí está. Miguelito. Bueno, cuando aparezca, le pediremos el nombre de la escudería. Avancemos con el sorteo. Ahí está. El nombre del team de Miguelito. Para apuntarlo. Pero que lo parió. Le tocó el amigo Calmi Daddy de compañero Miguel. No. Sí. Mira vos. Dios mío. Qué dupla. Tiene suerte el amigo. Le toca con los mejores. Ponele. Esperen que yo estoy acondicionando el Excel para que quede bien chulo. Ahí se conformó el equipo. ¿Qué me contás? Bueno, vamos a sacar a Calmi Daddy y prosigamos con esta vaina. Apareció Javier Salas. Este muchachito de Bombo. Creo que era Bombo 2, es lo mismo. No sé si está en el chat para ponerle nombre a su escudería mientras lo voy sacando. Si no está, cuando se le seleccione el compañero, él le pondrá el nombre al club. Avancemos.
Ups. Salió el amigo Aldaxa, jugador de Bombo 1. Vamos a eliminarlo al Daxa de la ruleta. ¿Quién será el compañero de Aldaxa? ¿Le tocará un compañero super pro para darle pelea al Edgar? Uf, eso está por verse. Avancemos. Falta compañero para Javier Salas y para Aldaxa. Tengan en cuenta eso. Ahora tocó otro jugador de Bombo 1. El amigo Emiliano. Dicho sea de paso, si está el amigo Aldaxa y me da el nombre de su equipo, lo mismo para el amigo Emiliano, si me comparte el nombre de su equipo, para ir agregándolo. Avancemos con esto. Ya van quedando menos. Van quedando menos. Tocó el amigo Evo. Jugador de Bombo Dogs. Él va a ser el compañero de Javier Salas. No sé si está Javier o Evo en el chat para decirme el nombre de su equipo, por favor. Si no, seguiremos avanzando. Y cuando aparezcan, los vamos agregando. Me olvidé y no saqué a Evo. Que Dios no quiera y salga, me muero. Bueno, tocó el amigo Mario, jugador de Bombo 2. Así que él va a ser el compañero de Aldaxa. ¿Qué me contás? Me parece que en esta, Marito, te tiraron un centro 3 dedos, pa. No sé si está Mario o Aldaxa en el chat para ponerle nombre al equipo. Nitrodivas TM. Nitrodivas TM. Bueno, si está el Daxa o Mario, para ponerle nombre al team, me avisan. Bueno, a ver, Mario ya está afuera, Sigamos. Ya quedan poquitos, Bueno, tocó un jugador de Bombo 2. El Majapapas. Veremos a ver quién tiene la mala suerte de compartir equipo con él. ¿Quién puede ser? El amigo Emiliano. Emiliano y Majapapas conforman el GND Racers. Ahora sí. Prosigamos. Y faltan algunos. Mamita, Tocó el amigo Víctor. Tiki tiki tiki. Jugador de Bombo 1. Si, si está el amigo Víctor y me dice el nombre de su escudería, mientras lo voy sacando de la ruletonta. Opa, mantiene el nombre. ¿Mantendrá el compañero? Esperen que voy anotando. Ya salió Víctor. Gira que gira. Salió el amigo Alan. Y casualmente va a ser compañero de Víctor.
O sea que sin querer queriendo, el equipo se mantiene. ¿Qué me contás, Esto es bueno para los negocios. Sí, sí. Sin querer queriendo. Pero bueno, prosigamos. No lo saqué a Alan, ¿podés creer? Mira, perdón, pero no lo había sacado a Alan. A veces hay unas cositas que me cuestan. Vamos de nuevo. Quedan 6 jugadores. Bueno, jugador de bombo 2. El amigo que entró por la ventana. Manu Ayala. Si está Manu en la sala y le quiere poner nombre a su equipo, me lo va escribiendo. Mientras proseguimos, que quedan menos. No lo saqué a Manu Ayala. La puta madre. Espera. Damiano y Manu afuera. Bueno, otro jugador de bombo 2, el amigo Damiano. Así que está esperando compañero el amigo Damiano. Al igual que Manu. Quedan 4. ¿Quién saldrá ahora? Salió el amigo Machi. Jugador de bombo 1. Y va a ser compañero de Manu Ayala. Si está en el canal. No, Nachito. Hubo cambio de planes. Vía encuesta, pa. La comunidad decidió hacerlo hoy. Y se está haciendo hoy. Si está el amigo Machi en la sala y quiere ponerle nombre a su escudería, perfecto. Si no, el amigo Manu Ayala. Quedan 3. Un bombo 2 y 2 bombo 1. Bueno, salió jugador de bombo 2. El Capibara. No, pero hay algo que... Qué pelotudo, no es que no. Capibara. Y vieron que me pasan cosas a veces por querer hacer tantas cosas a mil. Faltaban Lean y Pantera. Ahí han sido agregados a jugar. Ahí va queriendo la cosa. Puede fallar, como dijo Tuzam. Tocó al amigo Gabriel. Vamos a ponerlo en bombo 2 porque no sabemos sus estadísticas. Vamos a sacarlo de acá. Y ahora quedan 3. Todos de bombo 1. Bueno, salió el amigo Lean, que va a ser compañero del amigo Damiano. Si cualquiera de ellos dos está en el chat para ponerle nombre al club, los escucho. Nos quedan Carlos y Pantera para ser compañeros de Mati o de Gabriel. Veremos a ver qué sale. Bueno, el amigo... Ah, la puta madre. El amigo Pantera está con Mati Varas y el amigo Carlos va a ser compañero de Gabriel León. No hace falta porque ya como queda solamente Carlos, tirar la ruleta. Esto está así. Vamos a cerrar la ruleta para enfocarnos en... Captura de ventana. Esto quedó así, muchachos.
Obviamente faltan nombres de equipos. Perfecto. Il predestinato. Vamos a ponerlo. Vamos a agregarlo. Ya tenemos ese nombre. Nos falta Perturbador Racing, dijo Lean. Perturbador Racing. A ver, leo bien. Perturbador, sí. Nos falta el nombre del equipo de Aldaxa y Mario, del de Machi y Manu, y el de Pantera y Matibara, que no sé si tenemos algún nombrecito por acá. Perfecto, Carlos, anotado. Marito. Marito, Manu. Preciso el nombre para el equipo. También el de... Es indistinto igual. Lo podemos agregar después. No pasa nada. Pero para que quede lindo... Bueno, ahora lo que tenemos que agregar es el puntaje con el que empiezan. Que esa es otra cuestión. Y ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a empezar que en el club en el que yo estoy hay varios que están jugando el campeonato y es mucho más fácil acceder a la información. Después seguiremos con los demás. 3888. Así lo van viendo. Dani tiene 976. El Majapapas, 976 victorias, puntaje de inicio. Erwin no, la verdad que no se anotó. Alejandro sobre la hora, 2777. 2777 para Alejandro. Victorias, ¿no? Si ven que anoto algo incorrecto, me lo notifican. Emiliano, 3721. Evo, 2531. El amigo Mati. Carreras ganadas 1503. 1503. El amigo Mario. 1627. Después, bueno, después viene el crack. 1300. 1316. 1316. ¿Quién más falta de acá? El amigo Eric. 1216. Creo que ya. Me parece que no. Pablito nos anotó. Gregor nos anotó. Acá no tenemos a nadie más. Miguel. Vamos a ir. Ya algunos me lo conozco de memoria, pa. Ah, no, es... Acá está mi compa Miguel.
1345. Te voy a extrañar, Miguelín. Javier Salas, que no sé si está en el chat para decirme de qué club es, para tomarle la captura de victorias. Una vez que cuente se hayan sumado tus estadísticas, ya podés. ¿En qué equipo, Lean? Porfa, para ir sabiendo. Y recuerden, hasta que no tengan las estadísticas, lamentablemente no van a estar sumando. Por ejemplo, el caso de Javier Salas, que no sé quién es. Se anotó, pero no sé quién es. Entonces, se le va a complicar un poquito la cuestión. Ya está Miguel. Mm. Me estaba olvidando de anotar a la pareja actualmente ganadora. El Edgar y Pablo. Para tomarle las statics. Carreras ganadas 50.068. Dios mío. Acá está el amigo Gabriel León. Carreras ganadas 6.196. Me quiero morir. 6.196. No sé si hay otro más. No, no. Ah. A ver si aparece. Pertur. Creo que lo estoy escribiendo bien. No. Hay cosas que a veces. Bueno, vamos con el de. Con el de Carlos. Mientras descubro cómo se busca el equipo de Lean. Mirá al amigo Box. Ahí lo tenés, ¿eh? ¿Qué me contás? Ahora lo que no me acuerdo es si... No, acá no. No, en este no. A ver si está. Basile Racing. Perfecto. Basile Racing. Ya está bautizado. El equipo de Pantera. Este también. Fafa querido. ¿Cómo va todo? No lo encuentro al amigo.
No, pero pasa que no sé si... No sé si está el amigo Carlos. Tengo mis dudas, porque como tiene dos cuentas, no sé con cuál va a jugar. Esa es la cuestión. $1816 para Víctor. Tu compañero Víctor está en... Ah, Legio Invicta, ok. Acá está el amigo. Carreras 9085. ¿Qué te puedo decir? Y es el compañero de mi compañero. Un cambio radical, Miguelito. Qué suertudo. Bueno, el Erika ya está. Bueno, me falta definir lo de Carlos. En dónde está la cuenta con la que va a participar. A ver si está acá el amigo Ayrton. Maníaco, ¿en qué equipo estás, Maníaco, por favor? Ah, Legio Fidelis. Lean. $1177. 1177. Para comenzar, el amigo Lean. Perfecto. Me falta el amigo Antrax. No me acuerdo en qué equipo estaba. O cómo figuraba en el juego. Antrax, Jesús. La info de Aldaxa de Carlos. El amigo Alan. Que hay que buscarlo en su nuevo equipo. $392. Parece poco, pero el amigo Manu Ayala dijo que estaba en Cadillac. Acá está el amigo Manu Ayala. Compartía equipo con Alan. Ojo. 176 victorias. Bueno, al amigo Damiano no lo voy a encontrar. Me pasó toda la semana. Así que porfa, Dami, si podés pasarme ahora tu captura de victorias al WhatsApp, porfis.
Mati ya está. Me falta Pablo que está en Colón. $1304. Esto está. Esto ya lo tenemos. Anthrax Legio Invicta. Bueno. $3948. 3948. Virus F1. Decídanse. Ah, Oreste Berta. Yo lo buscaba mal. $656 el amigo Damiano. Nos falta Jesús Bertiz, Javier Salas y Aldaxa y Carlos, que me diga, confirme con qué cuenta. Ya le tiró presión el amigo Anthrax. Dios. Virus Team F1, listo. Vamos cerrando los equipos. Falta el nombre de 2 equipos y la puntuación de 1, 2, 3, 4 jugadores. Ya lo que tienen, la verdad que sí, un tuje así. Los que ya tienen cargadas las estadísticas en el Excel que se vieron, ya pueden empezar a jugar tranquilamente y empiezan a sumar. Vamos. Che, ¿alguien sabe de qué equipo es Aldaxa? ¿Alguien conoce a Jesús Bertiz? ¿De qué equipo es? El amigo Javier Salas, ¿lo registran de qué equipo es? ¿De algún lado? Nuls Speed. Ahí falta menos. Javier Salas es el Magic. Me caigo muerto. Gracias al Daxa querido por la info. Perfecto, qué buena cuando fluye la comunicación, es todo tan fácil.
Carreras completadas 1417. Carreras ganadas 1360. Algo no está bien. Pero bueno, anotamos 1360. Si hay novedades, para mí me parece raro. Poquísimo. Algo pasa con esa cuenta. Carreras ganadas 3593. ¿Vos me querés decir que Jesús Bertiz es Kodak? $4008.17. Bueno, nos falta solamente el amigo Carlos. Porque no identifico bien su cuenta. ¿Qué equipo? Mamadera. ¿Qué te puedo decir? Terrible. Terrible. Yo si fuera el amigo Edgar, sí tendría un poco de miedito, te diré. Eh, Espera que tengo que averiguar lo que nos falta del amigo Carlos. Y ya. Bueno, vamos a buscarlo al compa. Al único que nos falta. Creo que era este que estaba acá. Mata el silencio, quémalo. Escupe la sangre, manchala. 2399. Bueno, nos falta solamente el nombre del equipo de Aldaxa. Y ya completamos todo. Puntajes. Todo terminadito. Todo finiquiti. Así que bueno, solamente nos falta eso. Si nos colabora un poquito el amigo Aldaxa con esa info, el nombre de tu equipo, ya lo liquidamos. Obviamente ya están todos habilitados para empezar a jugar, porque solamente falta el nombre de un equipo. Si hay algún dato que se corrige en el transcurso de este directo hasta el próximo, va a ser notificado para que todos estén enterados. Pinta bien, Miguelito.
y me parece que tuviste mucha suerte con tu compa. El torneo es hasta el próximo sábado, Lean. Cuando, el sábado, próximo sábado. El, el próximo viernes, efectivamente, el próximo viernes, cuando esté haciendo el directo, ya voy a traer todos los resultados de, de la Cepo Cup Racing 2. Bien, Evito, bien, bien. Tremendo. Bueno, al Daxa. Bueno, en todo caso después vamos a acudir a intermediarios para que le pregunten el nombre del equipo. Y capaz, en el próximo directo, confirmemos el nombre del equipo de Aldaxa, que es el único que falta. Pero ya tenemos lo más importante, que es la información de todos los jugadores. Ya lo tenemos. Por ahí en algunas partes estuvo un poquito desprolija la cosa. Porque bueno, eran muchas cosas a la vez, mucha info, mucho movimiento. Humildemente se hace lo que se puede. Pero bueno, creo que para terminar... Uf. Mirá el Víctor, para despedirnos. La está picando, Yo pensé que era calladito el Víctor. Y tuvo suerte de repetir compañero. ¿Mejorarán el desempeño? ¿Seguirán igual? ¿Bajará el rendimiento? Vaya uno a saber. Todo puede ser, Pero que va a estar más competitiva. Va a estar más competitiva la cosa. Sí, sí. Vamos a abrir una verde Lucky. Tranqui. Uf. No, 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 pará, Víctor, pará. Estás tremendo, pa, nadie te frena. Creo que ni Judas se animó a tanto, pa. Para picantearla así. No hay Anthrax, ni Aldaxa, ni Call Me Daddy que valgan. Esperemos respaldar esas declaraciones. Miguel, nos vemos el domingo, amigo. Gracias por la buena onda de siempre. Crack. Creo que sí, Mario. Puro biribiri nomás. Pero ya que estás, ponle el nombre vos al equipo, Mario. Así cerramos. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos a esa escudería? Tremendo cómo se están desafiando. Tremendo. Uf, y bueno, ahí apareció el campeón de la primera edición, tirando un poquito de nafta ahí al fuego. El amigo Pablito. Próximamente creo que para Pablito también se va a abrir el mercado de pases, Creo que sí. Claro que sí, amigo Víctor, todos con cariño, en buena onda, es para divertirnos. No, 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 no. No tenemos por qué pasarla bien, pasarla mal, digo. Biribiri Racing, listo. Perfecto. Ya rugió la bestia. Bueno. Vamos a presentar a las escuderías entonces. De forma oficial. Eric y Anthrax forman el Virus Team F1. Cepito. Y vamos a poner para que se entienda. ¿A dónde me metí? Y Kodak forman el Edge Racing. Después viene mi ex compa, ahora archienemigo número 1. Nah, mentira, ni idea.
Miguel con Call Me Daddy, el Goodfellas. Opa. Después viene... Ah, no, esperá. No, está bien. Ya estaba haciendo cagada. Claro, Jesús Bertiz. Ah, no, está bien. Ya está, ahí está. Dejémoslo ahí. Después está el amigo para que lo identifiquemos. Vamos a conocerlo así. El amigo Magic y Evo forman parte del Nitrodivas TM. Después viene el Daxa, que se la pasó todo el día picanteando. Y cuando llegó el momento de mostrar el CV, desapareció. Bueno, con el amigo Mario son parte del Biribiri Racing. Después viene Emiliano con Majapapas. Son parte del GND Racers. Dupla que se repite. Los subcampeones, el amigo Víctor y Alan, siguen conformando el Disaster Racing. Después viene el amigo Lando, o Machi, como quieran llamarlo, con Manu Ayala. Forman el New Speed. Bien. Después viene Lean, junto al amigo Damiano. Son partes del Perturbador Racing. Me gusta este nombre, ¿eh? Lo veremos en el top 3. ¿Será revelación o puro biribiri? Después viene Pantera, Pumita, Ale, como quieran llamarlo, con el amigo Capibara, el Basile Racing. Ojo acá, Olfateo podio. Después viene el amigo Carlos, junto al amigo Gabriel León. Otra dupla de podio, me parece. Forman el equipo Il Predestinato. Ahí. Veremos qué pasa. Y por último, bueno, los campeones y actuales defensores del título. Edgar y el amigo Pablo, legionarios del DRS. Ahí lo tienen, muchachos. Esa es la info que tenemos para compartir con todos. Veremos qué pasa. Y más o menos, lean, porque la cosa estuvo muy picanteada. Después veremos a ver quién respalda todo lo que dijo con victorias y quién no. Chicos, los voy dejando, que toca ir a chambear, para mi desgracia, porque preferiría quedarme acá a compartir tiempo con ustedes. Pero bueno, capitanes y participantes de los equipos, en la descripción del WhatsApp, en la descripción del video, del directo, está el grupo de WhatsApp del canal. Si tienen la gentileza de armar un loguito de su equipo y mandarlo, para darle un poquito más de color a la Cepo Cup, se va a agradecer muchísimo. Chicos, nos estamos viendo mañana, no creo, va a ser muy difícil, pero sí nos estaremos viendo el día domingo. Un abrazo a todos y que comiencen el juego. Chao, chao. No se olviden de los cuernitos, ¡vamos! Un paso al frente, la broncha va. El miedo grita, pero mis puños rompen su mentira. Hacia adelante, sin mirar atrás. Oh, hacia adelante, el fuego no se apaga jamás. Oh, hacia adelante. Rugido mortal.
canta, mi voz es un rayo. El tiempo es guerra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamo al viento, dolor violento y sigo despierto. Hacia adelante, sin mirar atrás. Oh, hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. Oh, hacia adelante. Rugido mortal, la oscuridad me desafía, pero soy trueno, soy la energía. Pisando fuerte, la tierra tiembla, mi alma grita, la muerte se quiebra.